no se me olvide, y lo he pedido lo primero. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida al Ateneo Científico y Artístico de Palma del Río. Agradecer vuestra presencia aquí esta tarde y agradecer también la colaboración del Ayuntamiento y de empresas como Arco, Al-Ándalus Espectáculos, Coare y Cosipal 2000, que gracias a su patrocinio colaboran para que estas actividades se puedan llevar a cabo a lo largo del año. Bueno, también dar las gracias a Sergio y a Juan de Canal Palma del Río, porque ellos nos acercan a las personas que por un motivo o otro pues no han podido venir aquí esta noche. Bien, voy a hacer un poco de memoria y contarles que hace ya más de 4 años, el 30 de diciembre de 2020, nació el Ateneo Científico y Artístico de Palma del Río. En su andadura, estoy nerviosa, me noto el papel que tiembla. En su andadura, el Ateneo ha organizado eventos culturales de todo tipo, conferencias, tertulias, talleres, recitales poéticos, presentaciones de libros, de documentales, conciertos, en fin, grandes proyectos de promoción cultural. Todo ello gracias al buen hacer de las juntas directivas encabezadas por nuestro presidente Aníbal de la Torre y también a la colaboración de los ateneístas. Pero no solo hemos organizado y disfrutado de actividades culturales, sino que hemos construido entre todos un lugar de encuentro, un lugar de entretenimiento, de aprendizaje. Y digo entre todos porque el Ateneo es de todos, ¿vale? Cada uno de sus socios, amigos o simpatizantes juegan su papel con su participación, su asistencia a las actividades, su colaboración para organizarlas, sus ideas y sus opiniones. Por eso os animo a participar en todas las actividades que sean de vuestro interés, a proponer otras actividades nuevas que se puedan llevar a cabo en el Ateneo. En definitiva, a seguir construyendo lo que es el Ateneo. Y, por supuesto, a que invitéis a vuestros familiares y amigos a que nos conozcan. Bueno, pues ya paso a presentar la actividad de esta noche. Estamos aquí porque nuestro compañero ateneísta y socio fundador también, Manuel Muñoz Rojo, quiere acercarnos a la historia del padre de la patria andaluza a través del testimonio de su nieta María Jesús Naranjo Infante, quien seguramente nos hablará desde el corazón sobre la historia, lucha e ideales de un hombre que dio su vida por Andalucía. Os dejo con ello. Bueno, buenas noches y gracias por hacer un apartado en vuestra agenda para conocer mejor a una figura fundamental ya no solamente de la historia de Andalucía, sino de la concepción ideológica, sociológica, del pensamiento de lo andaluz, del ideal andaluz, de la figura eminentísima de Blas Infante Pérez. La verdad es que en la medida en que he intentado preparar para vosotros esta noche, pues me he llevado gratísima sorpresa. La primera es conocer a María Jesús Naranjo Infante, que desde un primer momento desbordó una amabilidad y una atención propias de una persona respetuosa y una persona que se dedica a difundir el pensamiento y la obra de su abuelo con una generosidad que les puedo asegurar a prueba de todo. Anoche mismo estaba en una localidad de la Luisiana y hoy está en Palma del Río. Y mañana seguramente estará en otro frente y así cada día. Por otro lado, el que tantas personas hayan ofrecido su colaboración para llevar a cabo el que esta noche nos encontremos aquí.
Así que mi más sincero agradecimiento, Juan Reina, en Peñaflor, y a todos los amigos y colaboradores de cualquier localidad que os habéis ofrecido para que este acto salga lo mejor posible. La verdad que cuando uno pasea por la calle Largo, por la calle Juan Carlos I de Peñaflor, y ve esa fachada que esta mañana en la radio hemos denominado fachada machadiana, portada machadiana, con esas placas, a uno necesariamente le mueve la inquietud. ¿Quién es Blas Infante? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Quiénes son su familia? ¿Cuál fue su entorno? ¿Cuál fue su vida? Y hombre, y consciente, lo hemos dicho al principio, que si podían pagar los móviles se lo íbamos a agradecer un montón, pero es que esto nos distrae un montón a la hora de poder desarrollar una idea. ¿Quién es este hombre? Y sobre todo, a partir de un momento trágico de la historia de España, como fue nuestra incruenta guerra civil, qué dolor, qué huella dejó en su familia, cómo fue la vida de aquella viuda, de sus hijos, cómo sería el relato para sus nietos. Eso lo hemos obviado, como si eso no tuviera importancia. Y estoy seguro que en la vida de todas esas personas les marcó, les dejó huella, les dejó una profunda convicción de quién era Blas Infante y hacia dónde hemos ido en esta tierra, en nuestra querida Andalucía. Por eso, con una brevedad exquisita, vamos a intentar entre todos, y luego abrimos, si queréis, un diálogo, vamos a recorrer, en primer momento, un perfil biográfico, porque a lo mejor decimos todos a bote pronto Blas Infante, pero ¿conocemos realmente a Blas Infante? ¿Sabemos algo de su vida y milagro? Para eso apelo a María Jesús Naranjo, que lo ha vivido en el seno de su familia y que desde pequeña, pues, tiene un relato propio, una construcción de la vida de Blas Infante Pérez. Marisol, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Los orígenes. ¿Blas Infante es hijo de jornaleros o es el hijo de una familia acomodada, de clase media? ¿Quién es Blas Infante? Muy bien. Primero agradezco vuestra asistencia, muchísimas gracias por pasar una tarde con nosotros aquí y tener interés en el personaje y en la persona, ¿vale?, de don Blas Infante. Me cabe el honor de haber nacido en la familia Infante, pero no por ello quiere decir que los conocimientos que haya adquirido o no sobre este personaje sean o vengan en los genes. Ha sido a base de investigaciones, ha sido a base de lectura. He tenido la suerte de poder leer los libros suyos, que no todo el mundo podía tener esa suerte, pero que, como muchos de mi generación, han tenido que conocer a sus abuelos, ¿vale?, a base de investigaciones. No soy la única en eso, ¿eh? Una cosa es que hablemos de un personaje líder como fue don Blas Infante, pero me consta que muchos de mis generaciones han tenido que aprender la historia de su familia a base también de investigación, ¿vale? Y dicho esto, comenzamos, ¿no? Sí, eso es origen. Los orígenes. Bueno, Infante nace en Casares, en un pueblo de la serranía de Ronda, en Málaga, que si tienen ocasión de ir a verlo, vayan, porque es un pueblo blanco precioso. Pero vayan con zapatos planos porque tiene unas inclinaciones impresionantes. En Infante se da lo siguiente: su padre es alguien culto porque es abogado y su madre pertenece a una de las familias de terratenientes de Málaga, que son los Pérez de Vargas. Él llegó a un momento en su vida en que se quita el de Vargas, Infante Pérez de Vargas. Así que él nace en una familia más o menos acomodada, sin problema ninguno, sin problema económico. Y además su abuelo es el alcalde del pueblo. O sea que lo que ocurre es que hasta los 11 años está en Casares y, bueno, aprende a leer y escribir como todo el mundo, con el cura del pueblo. De eso me enteré la primera vez que fui allí a Casares. A partir de los 11 años, pues tanto a él como a su hermano, él tiene un hermano, Ignacio, y serán los dos únicos hijos del matrimonio, pues a partir de los 11 años se les manda a Archidona y además se les manda al Colegio de los Escolapios. Tanto en su pueblo natal hasta los 11 años como en el Colegio de Archidona, Infante se va a dar cuenta de algo que le va a marcar. Y es que
el jornalero tiene que alquilar sus brazos para trabajar la tierra y que la tierra está en manos de unos pocos, porque nosotros, Andalucía, somos latifundistas, minifundistas no somos latifundistas. Eso le marca desde un primer momento. Una vez que está en el Colegio de los Escolapios, vive una experiencia curiosa, y es que hay alumnos que entran por una puerta y alumnos que entran por otra. Incluso la famosa puerta Giropa, si han ido a Archidona se la enseñan, la famosa puerta Giropa, en la cual pues de las obras se hacían guisos para aquellas personas con hambruna. Eso le sella de verdad. Y a partir de los 15 años, pues a la familia Infante le ocurre igual que a muchos en España en aquella época. La famosa guerra de 1898, la pérdida de Cuba, de Filipinas, la famosa crisis, y su familia, que es terrateniente, esa crisis también la vive. Hasta el punto que Infante se pone a trabajar en el propio juzgado, como auxiliar. Y eso es importante porque ahí va a empezar a ahorrar y a ganar dinero para poder hacer la carrera de Derecho. Él hace la carrera de Derecho en Granada, la primera capital que conoce. Que no podía ser otra nada más que Granada, vamos. Así que, y Granada, con Granada ya se encuentra con el esplendor del pasado y él tiene el presente y el futuro. Y en Granada es cuando realmente decide que hay que actuar. ¿De acuerdo? Hace la carrera de Derecho en 2 años y luego empieza la de Filosofía y Letras. Pero es curioso porque tenemos como documento todo lo que es el expediente académico de Infante y solo asistía a los exámenes en junio y en septiembre. Estaba poco tiempo en la ciudad. Pero sí es verdad que en Granada se va a encontrar con grandes amigos que luego formarán con él centros andaluces y juntas liberalistas, e incluso muchos de esos amigos le darán a él parte de los apuntes para que pueda continuar la carrera. Así que esa es la trayectoria realmente académica de Infante. Y llega un momento en que, bueno, cuando termina la carrera y está estudiando para las oposiciones de notaría, mientras tanto sigue trabajando en el juzgado, y ahí sí que ve desahucios a pobres, ahí sí que ve esos enfrentamientos entre jornaleros que no tienen nada, y es el juzgado quien tiene que decidir. Y yo creo porque es a nivel personal lo que voy a decir ahora mismo, que ahí es donde él dice, con la ley en la mano sí puedo hacer algo. Se presenta a las posiciones a notaría, las aprueba con 24 años y no puede ejercer hasta los 25, que era la mayoría de edad. Tiene que seguir esperando un año más. Así que, y a los 25 años llega a Cantillana, que será el primer pueblo donde estará como notario. Y nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Sí, pues esos son unos buenos orígenes. Un buen estudiante, una persona que empieza a tomar conciencia y un joven que se saca las oposiciones para notario e incluso después abre despacho de abogado en Sevilla, más tarde. En todos los pueblos en los que estuvo, en todos los sitios en los que estuvo, tenía el despacho de abogado abierto, gratuito, para poder ejercer en contra de, que muchas veces ese tipo de actuación como abogado fue más a favor de jornaleros y en contra del terrateniente. ¿Vale? Sus consecuencias le va a traer. Sus consecuencias le trajo. Lo cierto es que en Cantillana se instala como notario, pero su vida cultural se desarrolla en Sevilla
ingresa en el Ateneo con su hermano Ignacio, empiezan a... Con su hermano Ignacio no van a... No, pero con su hermano Ignacio empiezan al círculo de intelectuales, de gente que se mueve en Sevilla. No, a ver, la relación entre Blas e Ignacio es una relación, primero como estudiante, y luego esa relación se corta porque Ignacio hace la magistratura y se va a Madrid. Mientras el tiempo que Infante está en Cantillana, en Sevilla, incluso en Isla Cristina, Ignacio está directamente en Madrid. Ciertamente, en Cantillana lo que sí se imbuye es en el mundo del georgismo, ¿no? Sí, eso es súper importante. ¿Qué representa la filosofía georgista, el pensamiento georgista en la figura de Blas Infante? Vamos a ver, cuando llega a Cantillana, 25 años, soltero, económicamente bueno, a ver, o no, y buen porte. Sin embargo, en Cantillana se encuentra con que también hay jornaleros y en la plaza del pueblo también son alquilados para jornal, ¿no? Vale. Va a haber 3 personalidades en Cantillana con los que él tiene buena relación. Será Pedro Ballina, que es anarquista, él es médico, Pedro Ballina es médico, pero es anarquista. Y luego con 2 ingenieros agrónomos, que son Sánchez Mejía y Albedrín, que juntos ellos, dice, todas las noches nos congregábamos y pretendíamos devolver la tierra a nuestros hermanos, los jornaleros, y a todos los hombres, por esos métodos georgistas, los cuales propagamos con brío juvenil. Eso está sacado de uno de los libros de Infante, Fundamentos de Andalucía, que para mí es el mejor de todos ellos. Bien, el georgismo era devolver la tierra para que la trabaja. Eso dicho lo más comúnmente posible, ¿vale? El georgismo lo que sí, en su ideología, el georgismo lo que tiene es que los productos que da la tierra no sean solo para los dueños de la tierra, sino que como una especie de alquiler, esa tierra, los productos que dé, sea repartido entre los que lo trabajan y entre los dueños. Eso es una ideología para que lo entendamos. Para ellos era devolver la tierra, hasta el punto que a Blas más de una vez le dicen, a ver, Blas, ¿cuándo nos van a dar la tierra que me corresponde? Claro. Pero ellos se imbuyen de lo que es la ideología georgista, y cuando en el año 1913 se celebra en Ronda una de las asambleas o uno de los congresos internacionales del georgismo, ellos van con toda su buena... Y cuando llegan allí se encuentran que los métodos que se están hablando no son aplicables a los grandes latifundios que tenemos aquí, y mucho menos, ¿vale?, a lo que nosotros aquí llamamos el señorito, ¿no?, al terrateniente. Eso era impensable. Por lo cual se escinde, llega un momento en que ellos dicen, tendremos que intentarlo por otros métodos que no sean los métodos georgistas. Mirad la importancia de este dato que acaba de aportarnos María Jesús Naranjo. Llevábamos desde hace tiempo preguntándonos ¿qué relación pudo tener Blas Infante con Palma del Río? Difícilmente lo podemos contrastar si no hay una documentación. Pero hemos encontrado algo significativo. Este es el cartel del primer congreso georgista que se celebró, como bien ha dicho María Jesús, en Ronda, en mayo de 1913, 26, 27 y 28 de mayo, donde se analizó el impuesto único y esa ilusión por la reforma agraria, por quitarle a los señoritos la tierra, por reformar, en fin, cosas muy propias de jóvenes. Pero en esa reunión participa un palmeño y dice la crónica del Congreso georgista: terminados los informes extranjeros, comenzó el turno andaluz. El primero en intervenir fue don Antonio Albendín, promotor y pionero del georgismo en Andalucía. Otros ponentes andalucistas del Congreso fueron, por Ceuta, Ildefonso Yáñez; por Córdoba, García Requena; por Málaga, Juan Sánchez Mejía, Martín Granado y Francisco Marín; por Montoro, Esteban Beltrán; y por Palma del Río,
Antonio Delgado Jiménez. Tenemos a un palmeño que desde su juventud está defendiendo las ideas republicanas de izquierda, Antonio Delgado Jiménez, que milita en el Partido Republicano y que es de los primeros concejales de España que llega al Ayuntamiento de Palma del Río con los ideales republicanos. Este Antonio Delgado se va a encontrar en pasos seguidos con Blas Infante a lo largo de los próximos años, hasta que empiece a crearse dos corrientes en el republicanismo andaluz, un republicanismo más de derecha y un republicanismo de izquierda. Pero eso lo vamos a ver cuando llegue a su momento. Ahí nos encontramos que ya se conocen Antonio Delgado Jiménez y Blas Infante en Ronda. A lo largo de estos años desarrolla Blas Infante su pensamiento político, que lo va expresando en muchísimas publicaciones que van naciendo en estos años al calor de los ideales regionalistas. Se está formando una comunicación, una literatura, una bibliografía regionalista que se promueve especialmente en ciudades como Sevilla y Córdoba, con revistas como Bética, Andalucía, Política, muchísimas publicaciones de corte regionalista donde participan mucha gente de la intelectualidad de ese momento. Pero vamos al gran momento que marcó, diríamos, un punto de inflexión en la historia del andalucismo y en la vida de Blas Infante, la Asamblea de Ronda, 1918, trascendente asamblea. Esa asamblea es trascendente porque aquellos centros andaluces que se van creando a partir de el libro de El Ideal Andaluz, que surge de una conferencia que da en el Ateneo de Sevilla, de los Juegos Florales que hacía el Ateneo de Sevilla, ese libro del Ideal Andaluz le va abriendo camino. Hay muchas mentes en esa época que están de acuerdo con esas claves del Ideal Andaluz y ellos crean lo que se llamaron los centros andaluces. Centros andaluces muy cercanos a lo que eran también los Ateneos. Esos centros andaluces se van creando en las distintas provincias de Andalucía y ellos, esos centros, serán los que generarán esa asamblea famosa en Ronda, en enero. Eso fue en enero en Ronda. Esa famosa asamblea para nosotros tiene mucha repercusión porque vamos a hablar de los símbolos, pero realmente a nivel político y a nivel de activación no la tiene, porque de ahí surgieron muchas ideas, pero después de esas ideas vamos a los ayuntamientos, vamos a los sindicatos, vamos a ir aquí, porque al final con la idea que iban muy pocos le escuchaban. Abrazados al jornalero, que es ir abrazados a Andalucía, que ya sabíamos que era lo más lento posible. Esas son las palabras que le dice a Casa, a su amigo catalán, ¿vale? Por lo cual, Ronda es importante por los símbolos, porque es verdad que en Ronda se propone el escudo, se propone la bandera y el lema. El himno es posterior, este es para el año 33. Pero sí es verdad que hay un contacto entre todas las provincias, que no estamos como aquí ahora que con el WhatsApp hacemos de todo, es que hay un contacto de que hay muchas personalidades que están dispuestas, ¿vale?, a trabajar por Andalucía. Eso sí tiene importancia Ronda, pero al final todas esas reivindicaciones económicas, financieras, la reforma agraria, se va diciendo, pero se queda en el papel. No llegó a más, como luego ocurriría, ¿vale?, a partir de la República. Pero ahora mismo estamos que hemos sembrado más que la tierra. Hablamos de la importancia también de los símbolos, la bandera de Andalucía, la más antigua de Europa. Hasta ahora mismo se ha constatado que es la más antigua de Europa, del año 1113-1114. Es decir, que está en un cantar poético está del mundo musulmán, ¿no? Está en un cantar poético de Almería, en Almería. Y el escudo, la figura de Hércules con los leones, inspirado en el escudo de Cádiz. Sí, totalmente.
De hecho, en esa asamblea de Ronda hay una pequeña pintura en la casa de Coria, que es la que lleva Infante cuando va a sus charlas y a sus conferencias y tal, y es prácticamente el escudo de Cádiz. Les voy a recordar... Luego, perdón. Sí, sí. Sí, esto es un dato que no viene en muchos sitios y por eso me gusta decirlo. El escudo de Andalucía que nosotros conocemos tiene algunos cambios con el que primero ideó Infante. Porque el que primero ideó Infante lo hace un amigo suyo, según le va comentando Infante, y él hace el boceto, que es Martínez de León, que es de Coria del Río, ¿vale? Y ese es el que se encuentra en la casa de Coria. Cuando a partir de la democracia asumimos lo que es el escudo, si quieres lo hablamos después cuando hablemos de la masonería, ¿vale? Porque hay 2 o 3 cosas que cambian del escudo que nosotros conocemos al escudo primero que se diseñó y el que está en la casa de Coria. Iremos a ello. No, recordarle que el historiador palmeño Manuel Nieto Cumplido, en su libro Orígenes del regionalismo andaluz, ya nos habla de que la bandera blanca y verde es uno de los estandartes que le han tomado los señores de Palma a los musulmanes en la batalla de Lopera. Es decir, que como insignia, como bandera, ya es lucida por los batallones, por las escuadras islámicas en Palma del Río, en nuestra comarca y en Lopera y, por supuesto, en Palma del Río. La asamblea de... Sí, perdona, es que me supongo... Yo que para mí es que eso lo doy como obvio. La bandera blanca y verde es el verde omeya y el blanco almohade. Es decir, que tiene una connotación. Lo doy como obvio, pero efectivamente... Lo digo esto porque independientemente de la poesía que le podamos poner, verde, blanca, verde de olivar, no. Que eso está muy bien para los poetas, pero que esto tiene una definición histórica. Sí, que es un símbolo, una bandera que ya se utiliza en el mundo medieval por los musulmanes. Y por tanto, los cristianos cuando le cogen los pendones, las banderas, las conquistas, en las batallas, ahí ya se va a incorporar esa bandera a nuestra historia. Por eso hay que entenderse con todas las culturas y con todos los que llegan a nuestra tierra, que todos nos han dejado algo. La asamblea se ratifica en la asamblea o en el manifiesto de Córdoba, ¿no? Unos meses más tarde. Claro. Es un año después. Es un año después, porque además precisamente también es en enero, o sea, la asamblea de Córdoba del año 1919 también es en enero, por lo cual una cosa es la propuesta y otra cosa es que se ratifiquen. Entonces, donde se ratifican realmente es en el año 1919, aunque para nosotros, a ver, Ronda tiene un gran auge dentro de lo que es el andalucismo. Eso no se lo quita nadie a Ronda, eso no tiene vuelta de hoja. De hecho, cuando ya llegó la democracia, muchos de los primeros actos se hacen directamente en Ronda. La entrega de la documentación de las juntas liberalistas a lo que fue en su momento el Partido Socialista Andaluz se hace en Ronda y además se hace en el mismo sitio donde se había hecho la asamblea de Ronda del 18, o sea que... Pues ya vamos viendo la evolución de un hombre, de Blas Infante, y llega el amor. Oye, que aquí todo el mundo tiene su corazoncito. Y Blas Infante conoce a una muchacha madurita de Peñaflor, María Angustia García Parias, de una familia de terratenientes sevillanos, de allí de nuestra localidad vecina de Peñaflor, y contrae matrimonio con ella. Brevemente, acta matrimonial de la boda de Blas Infante, en la villa de Peñaflor, diócesis y provincia de Sevilla, a 19 de febrero, hace unos días, de 1919, yo, don José Álvarez Díez, presbítero licenciado en Derecho Canónico y cura económico tal y tal de la Iglesia Parroquial del Señor San Pedro, desposícase en la casa del contrayente, fíjate, aquí quería que os fijéis en el primer detalle, desposícase en la casa de la contrayente, calle Antonio Parias Guerra, 30, con licencia venal para, por palabra del presente, que hicieron verdadero y legítimo matrimonio. Es decir, la boda de Blas Infante se va a celebrar en la casa de los Parias, no en la iglesia. Pero todavía hay un dato que se refiere más adelante, cuando dice que doña Angustia García Parias, soltera y natural, ella confesó y comulgó.
fueron aprobados en doctrina cristiana y obtuvieron consejos favorables de sus respectivos padres. Les fueron dispensadas las 3 amonestaciones propias de la época, que reunían los requisitos. Pero Blas Infante ni confesó, ni comulgó, ni pisó la iglesia. María Jesús, desvélame algo de la boda, aunque no estuviste allí. Es que, vamos a ver, esto es algo que en la familia se ha comentado. Ten en cuenta que, bueno, yo puedo hablar por lo que nos comentaban mis tías, ¿no? Mi madre muy poquito, porque mi madre tenía 9 cuando lo asesinaron. Entonces, mi abuela angustiada le hablaba cosas, pero estamos hablando de una época en que el silencio imperaba, ¿no? Blas es amigo en realidad de Alejandro García Pinto, que es el padre de Angustia, ¿vale? Y en una de las veces que él, como notario de Cantillana, también lleva a Peñaflor, lleva a Lora del Río, lleva a La Puebla, lleva a Villanueva del Ruimina, en fin, pues una de las veces que va a Peñaflor, Alejandro le invita a comer a su casa, a almorzar a su casa. Y según contaba mi tía Luisa, pues eso fue un flechazo. Lo que le gusta, la verdad, hablar de Angustia es que es una mujer instruida. Estamos hablando de la señorita de Peñaflor. Entonces es una mujer instruida, sabe leer y escribir, se permite el lujo de poder hablar con él y criticar lo que es la obra literaria, sobre todo de San Juan de la Cruz. Y bueno, pues se enamora de ella y en 2 meses se casan. En 2 meses. En aquella época no es lo mismo que ahora, que cogemos un tren o cogemos... Entonces, fechada la boda, pues cuando sus amigos se dieron cuenta, no daba tiempo a llegar a coger el último tren ferroviario para llegar aquí a Peñaflor. Vienen sus amigos con él y cuando llega, donde se casan es en la capilla que tiene la casa de sus padres, que tiene una capilla. De hecho, sigue existiendo. Vamos, los señores que son ahora mismo dueños de la casa, esa capilla la tienen como una sala de estar, pero ellos te lo cuentan allí, la capilla, que tal, que cual. Pero Infante nunca vive en Peñaflor, o sea que ellos se casan y esa misma noche se van a vivir a Sevilla, a casa, a una casa que tiene la madre de Angustia en San Pedro Mártir, y allí ya ellos ponen su casa, ¿no? Que Infante, cuando venía a Peñaflor, era cuestión de trabajo, porque la relación entre Infante y su suegro, pero entre Angustia y su suegro también, ¿vale? No voy a decir nada. Hay que recordar, como ya apunta María Jesús, que Angustia García Parias es de una familia acomodada, sobrina de Pedro Parias González, que está casado con una Calvo de León. Y ya Blas Infante, en sus escritos, empieza a hablar de estos terratenientes de la zona que los conoce perfectamente. Y habla de los Calvos de León, los Gameros Cívicos, los Parias, los García Liñán, y describe sus propiedades en revistas de la época en Andalucía, donde viene a decir: ojo que estos son más ricos de lo que nos creemos, son los amos de la tierra en Andalucía. Y está hablando del círculo de su familia y del círculo de los terratenientes de nuestra comarca. Pero una cosa, tu abuelo, como se dedicó en cuerpo y alma a los ideales del andalucismo, a los ideales de una región con una autonomía propia, que vamos a ver su desarrollo, el matrimonio lo descuidó un poquito, ¿no? Esto es el Ola y el Semana, ¿no? Sí. El Ola y el Semana. Vale. No, sí. Pero la importancia es lo que vais a ver. Sí, es cierto. Ellos se van a vivir a Sevilla, pero él continúa con la notaría en Cantillana, por lo cual tiene que venir diariamente a Cantillana. Y Angustia sale de un pueblo en la que es súper conocida a una capital. Fíjense, ¿vale? Bien, en un momento dado, Infante sigue con sus actividades. Y yo creo que si los hijos hubiesen llegado antes,
pues al igual le hubiese dado a angustia la cosa de decir, bueno, pues tengo que criar a los niños. Pero es que los hijos no llegaban. Hasta el punto que no llegaban que una sobrina de Blas Infante de Casares se la trae para que tenga algo de vida, angustia, de vida maternal. Incluso cuando se van a Isla Cristina se la llevan a esta chavala, ¿vale? Y llega un momento en que Angustias le dice a Blas, o mira, o conmigo o con la política. Y Infante dice, pues yo voy a seguir con mi ideal, con mi pasión singular. Y Angustias dice, pues yo me voy a mi pueblo. Así que llega un momento en que están casi cerca de 2 años separados el matrimonio. En esos 2 años, Infante va a Madrid. En esos 2 años, porque los padres de Infante se van con el hermano Ignacio a Madrid. Incluso el padre muere en Madrid. Y el tiempo que él está en Madrid, que está cerca de 6 o 7 meses en Madrid, pues hay algo curioso, y es que con los hermanos Álvarez Quintero y con el escultor Cuyo Valera, en la Casa de Andalucía de Madrid, será la primera vez que haya en un documento impreso el escudo de Andalucía. No fue en Andalucía, fue en Madrid, en la Casa de Andalucía. Y además, Madrid tiene su importancia. Tenemos, bueno, la Institución Libre de Enseñanza, Lorca, todo el mundo sabe quién es, Buñuel, ¿vale? La Sin Sombrero, la gran generación del 27. Pues la Institución Libre de Enseñanza, él ya le coge un poco mayor para estar estudiando en la Institución Libre de Enseñanza, pero sí que es verdad que se suscribe a los boletines de la ILE, que están todos en la Casa de Coria del Río, hay bastante de ellos, se suscribe, y eso le mantiene en contacto con muchísima de la intelectualidad internacional a nivel europeo. Eso es importante, porque Infante llega un momento, él tuvo una anécdota en Archidona, en la cual lo llevaron como alumno a una serie de conferencias donde los conferenciantes hablaban en francés y ellos pues todavía no tenía el... Pero dijo, pues tengo que aprender. Y llegó a aprender. Llegó a ser capaz de leer en 9 idiomas. Y eso lo corroboran los libros que están en la biblioteca, sus anotaciones, y sobre todo si se lee el libro de cuentos de animales, la gran investigación que hace sobre las hormigas o sobre la cigarra o sobre los ratones es investigación en alemán. Y de eso consta todo allí. Incluso el Esperanto era ese famoso que se hace el idioma universal, ¿no? Bueno, pues en Sevilla se abre una academia de Esperanto y él va a esa academia de Esperanto y tiene su carnet de que había aprendido Esperanto. ¿Un hombre tan ilustrado como Blas Infante no tuvo tentaciones de ser miembro de la masonería? Que fue masón. ¿Fue masón? Esto es algo que vamos a ver. En la familia Infante, yo cuando hablo de la familia Infante hablo de las 3 hijas y del hijo de Blas, de los 4 hijos. Dentro de la familia Infante, este tema ha estado un poco... María Ángeles, mi tía, que es la que más conocéis, porque es la que más ha tenido una trayectoria pues más política, la presidenta de la Fundación Blas Infante, la que la llamaban para todo. Bien. Mi tía Luisa y mi madre, las dos vivían cada una en un pueblo, una en Coria y otra en Lora. Y mi tía María Ángeles vivía en Sevilla, entonces era la que tenía, además estaba viuda, tenía mucha más libertad. Pero ocurre lo siguiente, es que para mi tía María Ángeles decir que Infante era masón, pues era algo como que le quitaba personalidad. Mientras que decir que Infante era masón es todo lo contrario, es que en la masonería no entra cualquiera, es que en la masonería entraban las personas que tenían una gran cultura, una gran humanidad y
saber decidir. Es muy importante dentro de la masonería. ¿Qué ocurre? Que en la familia mía, en la familia Naranjo, no tenemos problema en decir la masonería. Mi padre, personalmente mi padre era masón y mi hermano es masón. Por lo cual... Y yo, es que no más que hay una logia masónica femenina y no está por aquí cerquita. Pero me refiero, pertenecer en aquella época a la masonería, muchísimos de los ateneístas pertenecían a la masonería. Y es importante, porque la masonería para Infante tiene dentro de su obra, dentro de su propia casa y dentro de nuestros símbolos, tiene su importancia. Eso lo tengo apuntado, requete apuntado, porque mi hermano sí preparó una conferencia concretamente sobre la masonería, y yo esas cosas me gusta más o menos leerlas porque no me gusta dar datos que no sean concretos. Así que, mirad, por ejemplo, que Infante no esté en los papeles, en la documentación de Salamanca, no quiere decir que no fuera masón, ¿vale? Efectivamente no aparece una documentación en Salamanca, pero eso no quiere decir nada. Planchas como tal, esos escritos que se hace para estar dentro de la masonería y subir dentro del escalafón, tenemos varias. Una de ellas está en el Ideal Andaluz. Si el Ideal Andaluz se escribe en el año 1915, quiere decir que Infante se hace masón prácticamente en Cantillana. Pero es que Pedro Ballina es masón. Ahí está la relación. En Cuentos de Animales, que lo escribe en el año 1921, de los 3 cuentos, el cuento de la cigarra es una plancha auténtica. Y en la dictadura pedagógica, en el libro de la dictadura pedagógica, también tenemos parte de uno de los capítulos que posiblemente fuera una de las planchas para sí. Y un libro que no está, que se editó en su momento, pero que ahora mismo no está al uso porque no se encuentra el libro, que es Reelección, que es de lo último que escribió Infante. Bien. Pero sí voy a leeros algo de un manuscrito inédito que demuestra que Infante era masón. Mi nacionalismo no consiente, al contrario, estigma grotesca la alabanza de un pueblo a sí mismo, tanto como la propia alabanza individual. Mi patriotismo sigue a otros derroteros. Antes que andaluz, es humano. Creo que por el nacimiento, la naturaleza no circunscribe un mundo para el nacido, sino que discierne a los soldados de la vida el lugar donde han de luchar por ella. Yo quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía, porque en ella vine a nacer. Si en otra parte me encontrare, me esforzaría por esta causa con igual fuerza. Si combato contra los que no enjuiciaron liviamente a este país. Tengan presente que no lo hago por la patria, sino por la verdad. Si aquí hay algún masón, sabe perfectamente que la palabra verdad, sabe perfectamente que la palabra causa, que la palabra espíritu, son palabras clave dentro de la masonería. ¿Digo bien? Digo bien. Es que sé que hay una. Y además hay ya una palabra fundamental en el futuro de nuestra historia de Andalucía. Dice humano, humanidad, la importancia que para él va a tener... El lema. El lema. En el lema. Por la humanidad, es decir, algo... Vamos a verlo, vamos a dejar los símbolos para el último. Si han ido ustedes a la casa de Coria del Río, si no, les invito también a que vayan a dar alfará. Toda aquella persona que va... He tenido la suerte, no solo de vivir allí, claro, he tenido la suerte de hacer la visita guiada, pero con logias masónicas, y se ve perfectamente. Infante es el arquitecto y el diseñador de esa casa. Y esa casa es un camino iniciático. Esa casa, para todo el que sea masón, sabe perfectamente que va a llegar al final a lo que es el oratorio. La casa tiene 2 cuerpos. Un cuerpo es totalmente, yo diría, mudéjar, en el sentido de que está decorado con lo que es la yesería
árabe, y luego está el otro cuerpo de la casa, que está totalmente andaluza, ¿no? Con las columnas de patio andaluz y tal. Para pasar de un cuerpo a otro, se pasa por una puerta muy pequeñita, donde hay que agacharse, donde está el agua manil, que es la pureza, cuando te lavas las manos. La zona que es árabe es muy oscura si las ventanas no están abiertas, porque es que es un pasillo con habitaciones, si las ventanas no están abiertas es muy oscuro. Pero cuando tú abres esa puerta pequeña por la que pasas inclinado, llegas a la luz, porque llegas a un patio, entonces llegas a la luz. Para el masón, la luz es el conocimiento, la iluminación. Bien. Y al final de ese largo pasillo nos encontramos con dos habitaciones, la biblioteca y el oratorio. La biblioteca, donde el espíritu se va a ir iluminando, y la oración, donde voy a manifestar mi iluminación en el oratorio. Y luego estaba, que ya no está, eso ya no está, lo siento, pero eso ya no se puede ver, lo que nosotros llamamos el gallinero, que era el sitio donde se hacían una serie de actos de la masonería. Amén de las estrellas de 5 puntas, en fin, y una serie de cosas más. Nos vamos acercando a las 9, vamos a ser más breves. No pasará, no se preocupe. En ese periodo tiene que haber una influencia muy importante de Marruecos, porque en 1923 se va a Isla Cristina. 24. 24 y... no. 24. No, perdón, creí que iba a hablar del viaje en mar. No, digo, se va a la notaría de Isla Cristina y tiene una inmersión cultural en el mundo marroquí, en el mundo islámico, que me imagino que también se va a representar en esa casa que tú acabas de describir muy bien, ¿no? Bueno, es que yo soy de las que dice esa frase mía personal, que Infante cuando llega a Granada se enamora. Cuando Infante llega a Granada y ve el esplendor que tuvimos y empieza a estudiar lo que fue toda nuestra Edad Media, que nosotros no tuvimos Edad Media, sino que estábamos directamente con el mundo árabe, el mundo musulmán, yo creo que Infante se enamora del Al-Ándalus. Yo creo que Infante se enamora del Al-Ándalus. No quiere decir eso que se hiciera musulmán, no se hizo musulmán. Hay dos detalles importantes. Cuando llega a Isla Cristina, se va porque tenemos la dictadura de Primo de Rivera. Con la dictadura de Primo de Rivera, los centros andaluces se cierran, y entonces Infante lo que hace es que, él dirá mis soledades isleñas, ¿no? Lo que hace es que se resguarda. Y acordáis que dije que habían estado 2 años más o menos, pues Angustia va a buscarlo a Isla Cristina. En Isla Cristina el matrimonio se une de nuevo y ya no se vuelve Y allí en Isla Cristina nacerán sus 2 primeras hijas, ¿vale? Bien. Pero el tiempo que está en Isla Cristina hasta que llega a la República, Infante hace algo que es el libro que hizo de Al-Motamí, último rey de Sevilla. Para hacer ese libro, Infante se tiene que documentar. Una de las cosas que hace es ir a Portugal, a Silves, que es donde estuvo Al-Motamí una vez que sale del reino taifa de Sevilla. Y luego va a Akba, a Marruecos, buscando la tumba de Al-Motamí. Ese viaje a Marruecos le trae algo también importante, y es que dentro de la música que escucha, me suena a mí al flamenco escucha la nuba. La nuba, para él, para Infante, cuando escribe el libro de Orígenes del Flamenco y del Cante Hondo, para él, esa nuba sería el origen de nuestro flamenco. Yo sí le puedo decir, y esto lo puedo decir por gente de Jerez, que se habla de flamenco y ahora se habla de Jerez, ¿vale? Que hasta ahora prácticamente muchos de los escritos que se han hecho sobre el flamenco se han basado en ese libro de Infante. Hoy ya se están descubriendo muchas más cosas, ¿vale? Y si no, pues nombramos a Antonio Manuel, que Antonio Manuel es excepcional para esto. Pero sí que es verdad que se dedica a estudiar y a investigar qué es el flamenco, pero yendo a las ventas, escuchando los discos, esos discos antiguos de pizarra, ¿vale? Que están allí en la Casa de Coria. Y ahí Angustia le ayuda mucho, porque Angustia escucha los discos, y Angustia le escribe las letras y le hace los catálogos y tal que cual, esas cosas. Ahí sí, ese libro y Al-Motamí
serán los dos libros que le guste a Angustia, no la dictadura pedagógica ni el ideal. Ese libro no vio la luz, fue editado ya con la Junta de Andalucía actualmente. Por la Fundación. Es decir, no vio la luz en su tiempo. Y es magnífico, léanlo si pueden, por favor. Sí, muy bueno. Bueno, como el otro que dice, y llegó la República. Y llegó la República. Y llegó la República y le cambia la vida a tu abuelo porque se viene a Coria del Río, monta una casa preciosa, que le puso de nombre a la casa, Dar Alfará. que significa La Casa de la Alegría. la casa de la alegría, pero ese es el nombre de tu madre. No, mi madre, sí. Es decir, que alegría la casa, alegría. Bueno, pero tu madre no se iba a llamar alegría. No, vamos a ver. Mi madre, esto es, él ha dicho cuando ha leído el acta que Infante no comulgó y no se confesó. De los 4 hijos de Infante, mi madre, que es la más pequeña, Alegría, que nació en el año 1935, era ochomecina y se iba a morir. Nació en Santa Isabel y se iba a morir. Y entonces mi abuela dice, como se va a morir, tengo que... Porque no estaban bautizados ninguno de los hijos. Esto hay que bautizarla que se muere. Y entonces, pues, se bautizaron todos juntos, ¿vale? Y le iba a poner de nombre Leticia. Pero el cura le dijo que en Santa Leticia no había. Que ese no se le... Y bueno, pues póngale usted Alegría, que es la traducción. Porque Leticia es italiano. Su madre se llama Alegría. Alegría de las Mercedes. Porque nació el 24 de septiembre. De septiembre. Bueno, llegó la República y tu abuelo rápidamente pide la militancia en el Partido Republicano Federal y engancho. ¿Recuerdan ustedes que en Ronda había un palmeño que se llama Antonio Delgado Jiménez? Están moviendo el Partido Republicano en Córdoba y Blas Infante se incorpora al republicanismo, pero en Córdoba, junto a Eloy Vaquero, junto a Antonio Jaén, junto a Antonio Delgado, que celebran los congresos aquí en Córdoba, pero se desengaña de la estructura de los partidos políticos, ¿no? Bueno, él se presentó a las elecciones varias veces y el desengaño fue horrible. Y en el de la República, pues me supongo que suena el complot de Tablada. Infante va con Ramón Franco, con el hermano de Franco, ¿vale? Masón también, ¿eh? Ramón Franco era masón, de la misma logia que Infante. Y bueno, ocurre el famoso complot de Tablada, que sería lo que hoy hablamos bulo, ¿no? Fue un bulo en el cual se empezó a decir que esa candidatura era poco menos que comunista y poco menos que lo que iba a traer era... Ya había bulos, ¿no? Sí, había bulos, que lo que iba a traer era, bueno, yo ves, lo que iba a traer, ¿vale? Con la reforma agraria, Y en esa candidatura solo sale Ramón Franco, no, Infante va de segundo y no sale. Y se desencanta totalmente de la política y empieza a decir que para salir y para que nuestra Andalucía tenga su proyecto de autonomía, tiene que ser por personas, por la individualidad junto a la colectividad. Esto es importante, ¿eh? La individualidad junto a la colectividad. Llega un momento en que en la República esos centros andaluces van a organizarse mejor, como una organización prácticamente más sindical, por decirlo de alguna manera, y se llamará Juntas Liberalistas. Y en el año 1933 en Córdoba se hace la Gran Asamblea, esa Gran Asamblea de Córdoba del 33 en el Círculo de la Amistad, que es así, igual que he dicho que en Ronda no hubo, en esa sí, y en esa, fijaros, en la de Córdoba hay representantes de las 8 diputaciones, 507 ayuntamientos, 78 entre partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, incluso diputados andaluces, ¿vale?, en las Cortes. Un total de 729 representantes. Aquí sí que se lo creen. Y yo muchas veces esto me gusta compararlo como cuando el señor don Rafael Escuredo, cuando se hizo todo el mare magnum para el referéndum, don Rafael Escuredo en un momento no se lo creía. Y el día 27 de febrero del año 80, el 27 de febrero del año 80, en la misma casa de Coria que estuvieron todo lo que luego sería el primer gobierno de Rafael Escuredo, el propio Rafael Escuredo, que estuvo allí merendando con nosotros, nos lo comentó. Y yo le dije, ¿eso se puede decir?
Entonces yo era una mierdecilla que no tenía 20 años, Muchas pero bueno, veces. yo era una mierdecilla que no tenía 20 años, pero yo decía, ¿eso se puede decir? Y dice, sí se puede decir. Nos lo hemos creído una semana antes. Todos los mítines que organizamos con María Jiménez, con esto, con otro. Bueno, pues, dicho por don Rafael Escuredo, nos lo hemos creído una semana antes, que esto se podía ganar. En un principio, el PSOE nos daba 2 gordas porque se ganara el referéndum, que había que ganarlo en todas las provincias, por más del 51%. Llegaremos por ahí. Ciertamente la Asamblea de Córdoba de 1933 supone un respaldarazo a tener un estatuto. La preside el presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Hermenegildo Casas, y es el vicepresidente de la Asamblea en Córdoba, Francisco de la Cruz Ceballos, el padre de María Luisa de la Cruz de la farmacia de la calle Ana de Santiago. Francisco de la Cruz es del Partido Republicano Federal, o también llamado Republicano Autónomo, y mientras que Herminio Casas del Partido Socialista. Sí. Pero los dos se comprometen a luchar por el estatuto. Por tanto, en ese momento ya hay un encuentro de todas las corrientes ideológicas para sacar adelante un proyecto que, bueno, se va a torcer pronto. Pero hay una página que no quería que se me olvidara, que es muy importante. Blas Infante es llamado a Madrid para formar parte de la Comisión de la Reforma Agraria. La Comisión Técnica. ¿Qué tal le fue en esa comisión? En esa comisión le fue muy mal, y además va con Díaz del Moral, que Díaz del Moral es el ideólogo de la reforma agraria en Andalucía. Dos notarios, uno en el movimiento regionalista y Díaz del Moral en el Partido Socialista. Sí, va con él. Y bueno, pues no, se dan cuenta perfectamente que lo que ellos proponen no sale, y además se da cuenta de algo más, que los propios diputados andaluces que están en esa propia comisión técnica no están defendiendo a Andalucía, por lo cual el desánimo es mucho mayor. Luego hay por ahí, lo digo, hay una carta por ahí en la cual Infante con su hermano, porque a él se le nombra para la comisión técnica, pero por lo visto debió hablar muy bien o debió hacerlo bien, porque al Ministerio de Agricultura no se le escapa, y entonces le propone que forme parte de ese Ministerio de Agricultura. Y hay una carta en la que él le habla a su hermano Ignacio para que le diga a su madre que por dignidad ni mijita, ¿de acuerdo? Que por dignidad nada. Bueno, pues estamos llegando casi al final de una biografía que no de su espíritu y de la magnitud de su dimensión ideológica. Es curioso que en ese periodo, quiero también recalcarlo, hay un palmeño como es Antonio Delgado Jiménez, que forma parte del Partido Republicano, donde va la candidatura de Blas Infante, y que es llamado por el gobernador para convertirlo en alcalde de Palma del Río, para acabar con el caciquismo de Palma del Río, con nombre y apellido. No los voy a leer aquí ahora los nombres y apellidos, pero le dice a Antonio Delgado, tenemos que acabar con la situación de los caciques de Palma que manipulan el ayuntamiento. Y Delgado le dice en el nombramiento, usted que tiene una trayectoria republicana reconocida, póngase al frente de Palma del Río. Luego las consecuencias las vamos a ver. Qué tragedia de España, qué horror de nuestro país, hacia dónde se desembocó todo esto, porque en el anhelo que tenían todos aquellos hombres y mujeres de construir una república de la cultura, de la educación, de los colegios, de la reforma agraria, etcétera, un golpe militar. 18 de julio. Lo paraliza todo 18 de julio. ¿Qué pasa con Blas Infante a partir del 18 de julio? Vamos a ver, toda la actividad que había habido días antes del 18 de julio, toda esa actividad que había habido en Cádiz, en Jerez, en Sevilla, con himnos, con banderas, con escudo, toda esa actividad, el 18 de julio, pues el propio 18 de julio y el 19 de julio, ya la casa de Blas Infante, ya llegan los militares allí. No pasó nada en ese momento hasta el 2 de agosto. Lo que pasa es que Infante, el mismo día 18 de julio, yendo en el tranvía a Sevilla, el propio conductor del tranvía pues lo paraliza y dice, nos vamos para atrás porque nos están diciendo que a Sevilla no podemos llegar. La propia notaría de Coria del Río ya es visitada por los militares.
Y la casa de Coria, desde el 18 hasta el 2 de agosto, que es cuando llegan, en un momento dado está prácticamente cercada. Bien, ese 2 de agosto a mí me gusta leer directamente porque aquí hablamos mucho de la figura de Don Blas, pero la figura de Doña Angustia también es muy importante, porque toda la documentación que tenemos, sus libros, los símbolos, la casa, todo eso lo tenemos gracias a Angustia. Es que Angustia, desde el año 36 hasta el año 43, correteó y correteó para tener documentación de la muerte de su marido y que esa casa se conservara gracias a vender su propio patrimonio, porque ella tenía un buen patrimonio. Y eso es importante. Hablamos de Don Blas, pero que todo eso se podía haber perfectamente perdido si Doña Angustia no lo hubiera resguardado bien. Y luego las hijas. Y vuelvo a repetir, conocen mucho a mi tía María Ángeles, pero la que de verdad ha guardado todo fue mi tía Luisa, que fue la que vivió mucho tiempo en la casa, porque su marido, Francisco Navarro, era un valenciano, que como él decía, vine con un boniato a la isla del Arroz, y al final, pues el hombre era un terrateniente de la isla del Arroz. Entonces, económicamente, mi tía Luisa fue la que conservó la casa y toda la documentación, la biblioteca y todo lo que tenemos. Por lo cual, voy a leer la agenda doméstica de Angustia. El 2 de agosto, empezando a tomar la cuenta de la plaza estaba cuando llamaron por la puerta principal y se presentaron por la falsa al ir a abrirla. El sargento Crespo de Falange y otro y la casa rodeada. Llévanse a Blas. Se lo llevaron, así como el aparato de radio y el altavoz, a las 11:30 de la mañana de hoy. Los aparatos volvieron, pero él no. Y en la madrugada del 10 al 11 de agosto del 36, Blas Infante verá por última vez la luz de la vida en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona, ¿vale? Bien. Y en la agenda doméstica, Angustia García Parias, en la página 11, puso una cruz, el nombre de Blas y otra cruz. Y todo esto llega el silencio y llega un letargo hasta el año 1975. Qué angustia, nunca mejor dicho, de angustia, todo lo que sufrió entre el 2 y el agosto hasta que lo fusilan y va a verlo. Hasta que lo asesina. Hasta que lo asesina. Nos ha costado mucho trabajo a la familia que se diga la palabra asesinato, no solo a Blas, a todo aquel que fuera en la misma circunstancia que Blas. En el bando que fuera asesinado. Pero tu abuela fue a pedir misericordia al gobernador civil, a su tío. Claro, a su tío. La consiguió. Eso viene muy bien, si han visto la película de La Pasión Singular. En esa película de La Pasión Singular, tengo que decir que todo lo que sale en la película es cierto. No sale todo, pero todo lo que sale es cierto, ¿vale? Y además ahí se ve perfectamente cuando el matrimonio se separa. Y efectivamente Angustia fue a pedir, con su padre Alejandro, fue a pedir clemencia a Pedro Parias, y Pedro Parias lo que hizo fue decirle no a que no le daba la clemencia, sino decirle a su propio cuñado, a Alejandro, decirle, y si no quieres tú estar con él, ya podéis de aquí los dos bien. Una tragedia. Angustia llevó con orgullo ser la viuda de Blas Infante. Totalmente. ¿Y qué puso en su lápida cuando falleció? Es curioso porque a partir de entonces ella firmaba Angustia García Parias de Infante. Y en su lápida, murió en el año 1954, y en su lápida está puesto Angustia García Parias, viuda de don Blas Infante. En el año 54. Y nadie le puede decir nada. Yo tengo que decir que tanto el pueblo de Coria del Río como el pueblo de Puebla del Río, los dos, hayan estado, los alcaldes que hayan estado, de la ideología que fuera, la Casa de Coria, tanto la alcaldía como los conciudadanos, ¿no? La Casa de Coria siempre estuvo muy bien considerada. Tanto así que en la época de la guerra la casa estaba incautada, que no confiscada.
Y los papeles, la documentación, la casa pertenece a los dos pueblos y la documentación siempre estuvo en un cajón y nunca se le dio salida. Porque si hubiese estado confiscada, esa casa nunca hubiese vuelto a la familia. Al estar incautada, tras pagar 2.000 pesetas de aquella época, del año 40, que tuvo que vender, Angustia tuvo que vender una de sus fincas para poder pagar las 2.000 pesetas de aquella época, pudo recuperar la casa y pudo criar a sus hijos en la casa. Hasta el año... La casa llega en el año 43. Y estoy viendo aquí, y no lo puedo dejar de decir, aquí están los azulejos del Quijote. Sí. Y en la casa de Coria está la azulejería del Quijote. Estos fueron los que se hicieron para hacer la exposición del 29 en Sevilla. Los mismos que están allí en la casa de Coria. Arquitectura regionalista. Arquitectura regionalista. Hay un matiz que acaba de decir muy bien María Jesús, y es que no solamente le fusilaron al marido, le asesinaron al marido, sino que le pusieron una multa de 2.000 pesetas. De aquella época, ¿eh? De aquella época, que pagó religiosamente hasta la última peseta. Y sacó adelante. Y para pagar eso exigió un documento. Ese documento existe. O sea, hay tres documentos que son fundamentales. El de haber pagado al banco que pagó, el de que le hacen un juicio y de lo que sale en el juicio. ¿Vale? Y esos 3 documentos ella los tenía muy bien guardados. No te puedo preguntar por tus tíos, pero sí te voy a preguntar, y vamos cerrando y terminando, tu madre, Alegría de las Mercedes, ¿qué te ha transmitido a lo largo de todos estos años, de todas estas vivencias que acabamos de descubrir aquí esta noche? Bueno, mi madre ha hecho lo mismo que hizo la suya. En realidad, educarnos sin odio y educarnos con el recuerdo y con la veneración y con lo... Ella, al principio de la democracia, cuando el personaje de Blas Infante va saliendo y tal, pues, oye, alegría. La madre, yo soy melliza, entonces en el pueblo la madre de las mellizas, ¿no? Y bueno, Alegría es hija de Blas Infante, pues Alegría, pues, bueno, pues Alegría lleva ya viviendo en el pueblo muchos años y Alegría era la misma y sigue siendo la misma. Y nos educó como le educó su madre, sin odio ni nada. Yo tuve la circunstancia de que en el instituto de mi pueblo, de Lora del Río, pues iba los de Peñaflor, los de la Mina, los de Alcolea, porque entonces no había instituto en esos pueblos, estoy hablando del año 77. Entonces yo estoy hablando precisamente del año 77, 78. Y yo tuve compañeros que eran parias y no pasa nada, porque nosotros no somos responsables de las acciones de nuestros muertos, en absoluto, ¿vale? Entonces, pues bueno, si hay que hablar con uno y con otro, se habla, esto no hay ningún problema, de ninguna clase. Cada uno actúa conforme a su forma de ser. Lo que sí es cierto es que mi madre nos pudo contar pocas cosas. Mi tía Luisa es la que más contaba, que era la que tenía 9 años, pero porque también leyó mucho y porque también investigó mucho. Mi tía Luisa era una mujer normal que pudo llegar a ser maestra, pero no llegó. Pero sí es verdad que tenía una gran cultura y sabía manifestarla con gracia. Yo le decía, si los Quinteros te hubieran cogido, era tú la de la Puebla de Mujeres. Porque Puebla de Mujeres está hecho por allí, por el pueblo de Puebla del Río. Pues Blas Infante nos ha dejado un legado impresionante. Nos acompaña, como tenía que ser en esta noche, la bandera de Andalucía, el escudo de Andalucía, el lema, por sí, para España, por la humanidad, es decir, una universalidad, un compromiso con el hombre, con el ser humano, con nuestro país, con nuestra nación, con nuestra gente. Y él estuvo a punto de ver desarrollado el Estatuto de Autonomía, que sí lo hemos podido ver nosotros, a pesar de un proceso que se inicia en el 77, con mucha historia, que eso sería otro tema para otro análisis. La bandera, el Estatuto, la autonomía plena por el 151, hoy unas instituciones, un gobierno, pero siempre pensamos que toda esa realidad estaba en el cerebro, en la cabeza de un hombre que se llamaba Blas Infante desde muy joven. Jesús, muchísimas gracias de todo corazón, porque nos has abierto tu casa, la alegría, la casa de la alegría, la de Coria, vamos a ir a verla.
Y si alguien quiere hacer alguna pregunta y Sin terminamos. problema ninguno. Paco Escribano, por favor. Sí, mira, agradezco toda la luz que nos ha arrojado sobre Tomoy. Y se dice que Blas Infante es el padre de la patria andaluza. Yo pregunto, ¿qué patria andaluza? ¿Qué nos diferencia de los nacionalismos vasco y catalán, donde ellos lo tienen como muy arraigados? Porque yo llevo muchos años viviendo aquí, yo soy andaluz, al menos yo nací aquí, por accidente, por ya haber nacido, pero bueno, soy andaluz, ¿no? Entonces, ese sentimiento que estos pueblos que nos he dicho, el vasco, el catalán, ¿por qué no lo tenemos nosotros? Y después, ¿sí? Porque Eso también quisiera saber. bueno, también si tú... Yo también quisiera saber por qué no hay un partido andaluz como tiene Cataluña, como tiene el País Vasco, como tiene... Porque el nacionalismo se basa fundamentalmente en un territorio, en una historia, en una, diríamos, en un idioma. No somos un idioma. Porque no quieren hablar de la lengua, porque si no nosotros también somos una lengua. Que dice que somos un dialecto del castellano. Simbología tenemos. ¿Por qué no tenemos esa arraigo? ¿Por qué quizás, no sé si a lo mejor la palabra que utiliza un poco, por qué nos despreciamos nosotros mismos cuando somos una de las potencias, no solamente ya por habitantes, sino por economía, con muchas cosas? Andalucía es la... Humanamente, con materia prima, poco más. Paco, ¿cuál es la pregunta, por favor? La pregunta de Sardicho, que ya la está preguntando. A ver, el hecho de que en el estatuto, en el preámbulo, se ponga a Blas Infante como padre de la patria andaluza, eso es algo que hace el Parlamento andaluz, ¿vale? Y eso es un título que no tiene validez ninguna. Personalmente creo que no tiene validez ninguna. Lo que usted está hablando, me da igual que se diga patria andaluza como matria andaluza, porque hay otras personalidades que hablan de matria andaluza, ¿eh? El quid de la cuestión es el que usted ha planteado. Somos prácticamente hablando media España, territorialmente hablando somos casi media España. Somos la comunidad autónoma con más millones de personas. Y en riqueza no nos gana nadie tampoco. Sin embargo, no somos colectividad, como es colectividad Cataluña, País Vasco, Galicia. De hecho, Infante se carteaba, y Infante tenía relaciones, ¿vale? Con casas, con compagnies, con los distintos autonomistas en la época de la República, ¿vale? De las otras autonomías. Y siempre decía lo mismo, el concepto vuestro de autonomía no es el mismo que el nuestro. Esas cartas están por ahí, ¿vale? Diciendo que el concepto que tiene Cataluña no era el mismo que el nuestro. Porque el concepto de Cataluña siempre ha sido independizarse. El concepto de Andalucía nunca fue independizarse. De hecho, el lema es para España y la humanidad, ¿eh? Eso no tiene vuelta de hoja. Pero vamos, que a mí me gustaría también saberlo. Me gustaría también saber por qué no somos capaces de tener de los 72 lo que tenemos en 61. Pues de los 61 que tenemos como representantes, ¿por qué no hay un partido andaluz? Partido andaluz, me da igual. Partido José andaluz. Luis también te quiere preguntar, por favor. Buenas noches. Mira, como familiar y como investigadora de la figura Blas Infante, ¿qué piensas de que se haya enmascarado o se haya diluido la figura de Blas Infante desde que lo asesinaron en el 36 hasta ahora? Porque sigue diluida la figura. Y te voy a poner dos ejemplos que has comentado y que quiero resaltar. Uno es la película que hicieron, creo que es la única película que han hecho de la vida de Blas Infante, y la llamaron Una pasión singular. La pudieron haber llamado Vida de Blas Infante y la gente la hubiera visto y se hubiera enterado de qué es lo que pasó. Eso una. Y dos, yo he estado varias veces en la Casa de la Alegría en Coria y he tenido la suerte de ir las primeras veces donde estaba en la casa sola. La última vez que fui me dio pena porque la Casa de la Alegría No tiene alma. No tiene alma. está diluida con el Museo de la Autonomía, que me parece muy bien que haya un Museo de la Autonomía, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no hay, porque antes podía acceder a la Casa de la Alegría
la gente la podía visitar perfectamente. Hoy en día te tienes que dar una caminata desde el museo. Entras en el museo, ¿no? Tú vas a la casa de Blas Infante y no vas a la casa de Blas Infante. Vas al museo de la autonomía. Y desde ahí, si quieres, accede a la casa de Blas Infante. Te das una caminata enorme, que hay muchísimas personas mayores que no pueden ni subir, cuando antes se podía hacer. ¿Qué piensas como familiar y como persona que ha estudiado la vida de Blas Infante de estas dos circunstancias? Que se enmascare la propia figura del padre de la patria andaluza. Totalmente, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. Y cuando le he dicho lo del alma, porque esa es la frase de mi madre. Mi madre dice que a la casa le han quitado el alma, no tiene vuelta de hoja. Hubo muchísimas personas que pudieron visitar la casa mientras vivía mi tía Luisa, muchísimas. Mi tía Luisa tenía siempre las puertas abiertas, tanto a los chavales de la escuela como a personalidades. Cuando la Junta de Andalucía acoge la casa y dice que va a ser el Museo de la Autonomía, que es el único museo de la autonomía que existe entre las 17 comunidades autónomas, y dice el proyecto que va a ser sobre la casa, es que a la familia no se le pide opinión. A la familia no se le pidió. Igual que para hacer la película de La Pasión Singular. Sí que es verdad, ¿vale? Que hay miembros de la familia haciendo el guión. Para cuando se hace el proyecto de la casa, a la familia no se le pide opinión, ¿vale? Porque la casa ya no pertenece a la familia, ¿de acuerdo? Y esto se lo puedo decir porque precisamente a quien se le pide opinión es al Gabinete de Bellas Artes de Sevilla. Y por circunstancias de la vida, yo había trabajado 6 años con el Gabinete de Bellas Artes de Sevilla, ¿vale? En mi etapa de asesora del centro de profesores. Y claro, cuando Pedro y Juan Luis, que son los del gabinete, van a la casa, que ellos habían ido conmigo, que yo se la había ido a enseñársela para que la vieran y tal que cual, cuando me llama y me dice, lo que van a hacer con la casa es una barbaridad. Le van a meter todo tipo de... No ya porque le metan un vídeo o porque le hagan... me explico, porque haya una serie de habitaciones que le quiten cuál era el fin doméstico de esa habitación. Como por ejemplo la cocina, ¿no? Que le quitaron el fin doméstico a la cocina. Sí, sino, es que lo que van a hacer es intentar que desde que se entra hasta que salga, dar una visión más del Estatuto de Autonomía que de Infante. Y es la casa de Infante, por lo cual hay que dar una idea. O sea, tú me dices a mí que sí, que en cada habitación me va a hablar sobre Blas Infante y vale, pero es que no se hace de esa manera. Así que sí que lleva... Bueno, es que ahora la van a reformar otra vez. Ahora el guión lo están reformando otra vez. Pero hacia la figura... No, ahora lo están reformando porque ahora sí nos han pedido opinión. Yo ya he estado en 2 reuniones en las cuales que le digamos, claro, que ya la que vive es mi madre, cómo estaba el dormitorio de Infante, cómo estaba, porque la biblioteca sí está prácticamente, entre comillas, cómo estaba. Pero cómo estaba el dormitorio, cómo estaba su despacho, cómo estaba la cocina. Ahora quieren convertirla en lo que es una casa doméstica. Señores, vamos a ir cerrando. Tenemos 2 turnos de preguntas y con eso completamos la noche. Pablo Linares. Buenas noches. Todos los datos que nos ha dado todos los datos que ha facilitado sobre la figura de su abuelo, don Blas Infante. Me ha resultado muy interesante el que se rescate el perfil o la preocupación espiritual que tenía Blas Infante. Me parece que es algo por descubrir y que de alguna forma fue el motor para poner en marcha lo que era el proyecto andaluz. También el poner en claro su relación con la masonería, algo que muchas veces se ha puesto en duda incluso por parte de la familia Infante, como ha reconocido, pero sí es verdad que ha tenido esta vinculación con logias tan señeras en Sevilla como Isis y Osiris, y también con Fe y Democracia. Fe y Democracia. Exactamente, donde coincidió con Diego Martínez Barrio. Con Diego Martínez Barrio, exactamente.
Y por último, me gustaría saber cuáles son las labores que está desempeñando la Fundación Blas Infante. De la cual soy patrona de la fundación. Sí, porque es una casa preciosa en la que tengo mucha vinculación, porque fue la casa del Rey Sol. Objeto de, exactamente, la casa del Rey Moro. Del Rey Sol, del Rey Moro. Del Rey Moro, sí. Solamente esa pregunta. Muchas gracias. La fundación, bueno, es muy curioso porque la primera fundación que se hace en el año 1983 y que está inscrita en el registro es la Fundación Blas Infante. Tiene el título del número 1. La fundación no tiene un carácter lucrativo ninguno, la fundación solo tiene el carácter de divulgativo. Es de divulgación y de divulgación de la obra de Infante. Lo que ocurre que al no tener ningún afán lucrativo, va por subvenciones. Y la subvención no es escasa, más todavía. Y ahora mismo, cuando en el momento en que se hizo la Fundación Centra, la Fundación Blas Infante va a caballo con la Fundación Centra. De hecho, prácticamente muchas de la difusión que se hace de la obra de Infante o de los congresos o incluso de las conferencias, de los ciclos de conferencias, va a margen del Centra. O sea que el Centra es quien pone prácticamente económicamente para que surja. Lo bueno de la fundación, que de momento sigue siendo un poquito autónoma, y que cada año se están editando o bien un libro de la obra de Infante, una reedición de la obra de Infante, o muchísimas de las investigaciones que hay sobre Infante. Y el memorial Blas Infante sí tiene una cosa buena, que todo lo que es el premio memorial son grandes investigaciones sobre Infante. Entonces, eso hasta ahora. Pero yo creo que ya la fundación necesitaría un empuje, pero un empuje más juvenil. Es que, verás, es que yo ya paso los 60, Antonio Manuel no llega a los 60 y somos los dos más jóvenes. No está mal. Una última pregunta, Emili, por favor. Sí, buenas noches. Mis dos preguntas van a ser cortitas y va una relacionada con la otra. Yo quería saber cómo llevó la familia, sobre todo su abuela Angustia, que en Peñaflor se le dedicase o se le diera homenaje al asesino en vez de al asesinado, dedicándole el nombre a un colegio. Y la segunda, que va relacionada con la primera, es si cree que es necesaria la memoria, reivindicar la memoria. Hombre, lo de la memoria histórica y la memoria democrática, totalmente. Eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que es una pena que tenga que haber una ley de memoria histórica. Es una pena que tenga que haber una ley de memoria histórica y una ley de memoria democrática. A partir del año 75, creo que la historia de España tenía que haberse pasado como en otros países europeos. Es que aquí la transición se hizo y ya está. Y hemos tenido que sacar una ley de memoria histórica, o ahora ha habido que sacar una ley de memoria histórica para que el otro bando pudiera sobresalir. A ver, que en mi pueblo, en Lora del Río, ahora se están haciendo estas introspecciones. Ahora. En el año 2025. Oiga. Y todavía están allí en el monumento que tienen en el centro del cementerio, ¿vale?, los nombres de todos los fusilados del otro bando. Y en el santuario de la Virgen también, los del otro bando. ¿Vale? Y ahora se están haciendo las introspecciones. No. La democracia es la democracia, ¿no? Pues, oye, igualdad. No se pudo hacer los 40 años de dictadura, ¿vale? A los 3 o 4 años después, ¿no? A los 10, de 2025. Yo creo, desde mi punto de vista, la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática han tenido que sacarla porque es que, yo ya lo he dicho, mi generación ha tenido que aprender quién eran sus abuelos. Yo tengo
Yo tengo amigos que dicen, no, yo no sé si mi abuelo estuvo o no estuvo en la guerra. A mí no me va a contar a mi familia, a mí no sé cuánto. No, hombre, no. Que la historia es nuestra. Nosotros creamos la historia. No tiene más vuelta de hoja. Mi abuela murió en el año 54. Yo no sé si es que no sé ahora mismo de qué año es la lápida que está... la lápida. Lo que está puesto de Pedro Paria. Ya le han quitado el nombre. Porque... Sí, al colegio sí. Que trabajo le ha costado a algunos del ayuntamiento que se quitara el nombre, ¿eh? Sí. Eso sí. De eso soy consciente porque conozco a Carlos Jurado y me cuenta toda la historia, ¿vale? Pero yo creo que Angustias ya no vivía, o no sé si viviría, cuando se puso en la casa el homenaje a Pedro Paria. Pero yo vuelvo a repetirlo, es que Pedro Paria es un hombre que fue gobernador de Sevilla y para Peñaflor es una personalidad. Por lo cual, oye, las calles tienen unos nombres que en un momento dado se han cambiado. Pero, bueno, yo tengo que reconocer, si Pedro Paria fue gobernador de Sevilla y Peñaflor tiene a bien tenerlo como hijo ilustre, pues lo tiene como hijo ilustre, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Ninguno. Desde mi punto de vista, ninguno. Ese señor es hijo ilustre. Pues ya está, pues no pasa nada. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Por eso creo que la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática han tenido que sacarla, pero es que no tendrían por qué haberla sacado. Es que tendríamos que haber hecho esa transición realmente de hermano con hermano, y no se hizo la transición de hermano con hermano. Perdón. Nada, yo te dejo a ti hablar todo lo que tú quieras. Pues confiamos desde el Ateneo haber conocido mucho mejor esta noche a la figura de Blas Infante Pérez a través de su nieta, de María Jesús Naranjo Infante. Confiamos en que estas reflexiones nos puedan llevar a ser una sociedad más tolerante, donde todo el mundo pueda expresar sus ideas con respeto al prójimo, donde podamos desarrollar nuestro espíritu andaluz y nuestra condición de unos andaluces que nos sentimos muy orgullosos por sí, por Andalucía, por España, por la humanidad. Para eso, muchas gracias. Buenas noches. Queden ustedes con Dios. Muchas gracias a todos.